Que duda cabe que desde la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, en lo que toca a los museos, en lo que toca a la sección de registros, bienes muebles y arqueología, y aquí nos está representando Jesús García Bazola, arqueólogo de esa sección, del Servicio de Patrimonio Histórico, bueno, se desarrollan una serie de acciones encaminadas a el inventariado, la conservación, la divulgación del patrimonio arqueológico, que es un patrimonio ciertamente complejo a la hora de gestionarse por una serie de condicionantes. De hecho, lo que ha comentado Jeremy, bueno, aquí en el caso de España y particularmente en Navarra, con la ley de patrimonio cultural, bueno, pues nos plantea serias dificultades. Qué duda cabe que para poner algo al servicio de la sociedad, poderlo divulgar abiertamente, primero se tiene que proteger. Para que algo se proteja, primero se tiene que valorar. Y para que algo se valore, primero se tiene que conocer. Esta es un poco la cadena que explica la evolución y el desarrollo de las acciones en torno al patrimonio. Labores como inventariado, catalogación, legislación y posteriormente acciones de divulgación. En el museo, y gracias a la colaboración de la sección de registro de bienes muebles y arqueología, bueno, nos hemos dado la mano para que este proyecto expositivo pueda ver la luz. A raíz de una investigación desde la academia, liderada por Iván Roldán, y que ha dado lugar a una serie de bienes culturales, de restos arqueológicos, con conocimiento de las unidades administrativas competentes, en este caso la mencionada sección de arqueología, y a partir de ahí, digamos, se ha podido conocer, inventariar, se ha podido valorar, determinar qué es lo más interesante, qué es menos interesante, se han podido desarrollar acciones de restauración, se ha protegido en todo momento con la legislación vigente en la mano, la de Patrimonio Cultural de Navarra. Al mismo tiempo, a nivel de museos, la legislación de museos es la que da la capacidad a los museos para exponer bienes culturales, teniendo en cuenta además la ley de derechos culturales. Hay que, desde las administraciones públicas, garantizar el acceso a esos bienes culturales. Y finalmente hemos tenido la oportunidad de exponer, de poner en común para gusto y deleite de la ciudadanía, pues a través de una exposición temporal, una parte de esos bienes culturales. Como ven, la cadena no es sencilla y todo parte desde luego de una aplicación de una legislación pues bastante clara al respecto. Toda acción sobre bienes arqueológicos debe ser autorizada por el órgano competente, en este caso la competencia está en la sección de arqueología. No se puede hacer un uso libre de detectores y de acciones individuales y todo tiene que estar perfectamente reglado, perfectamente controlado. Claro, después de haber visto el caso inglés, pues vamos a ir directamente al meollo de la cuestión. Chus, ¿qué supone para la legislación navarra un modelo como este? Luego, si quieres, podemos comentar algún ejemplo de buena práctica, hallazgos casuales, algún ejemplo que has compartido conmigo. Bueno, ¿cómo se procede con todo este patrimonio arqueológico? Gracias por la invitación a esta interesante mesa, ¿no? Entiendo que esta cuestión del detectorismo y además, más allá del caso concreto del detectorismo, es muy interesante lo que Jeremy ha planteado sobre la arqueología popular, porque, bueno, de alguna forma está concatenado con ello, ¿no? O imbricado con ese tema. Igual podríamos hacer una reflexión previamente al tema de la arqueología popular, ¿no? Al menos desde mi punto de vista, que, bueno, la opinión personal que más allá de que yo trabaje en el gobierno de Navarra pueda tener, y que de hecho en los últimos años, pues, yo diría que los últimos, en torno a 10-15 años, en el patrimonio arqueológico de Navarra y la intervención en él, pues ha ido sufriendo, digamos, una serie de cambios y de evoluciones pues importantes y significativas. Por una parte, porque hay fenómenos arqueológicos que están presentes en nuestro patrimonio que hasta los últimos años, como puede ser, por ejemplo, el caso de pues los conflictos bélicos del siglo XIX, el fenómeno carlista, etcétera, ¿no? Que prácticamente no se habían trabajado, y no solo sino muchos otros, qué sé yo, la línea P, los búnkeres de la línea P. Ahora estamos empezando a trabajar con la minería, ¿no? Que son, en fin, realidades que sucedieron o que han venido sucediendo en el tiempo, que han
dejado fenómenos arqueológicos que apenas reconocíamos, que tampoco sabíamos muy bien cómo se abordaban, que comenzamos a abordar. Y a la par que eso, pues bueno, empezamos a tener formas de abordarlo diferentes. Hemos venido de unas intervenciones arqueológicas pues que habitualmente eran personas del ámbito académico universitario que realizaban intervenciones, que dirigían intervenciones arqueológicas con alumnos universitarios, y hoy en día pues tenemos una, no sé si mejor o peor, pero tenemos una amplitud mayor de intervenciones, en el sentido de que ya es más habitual que, además de haber una o varias cabezas visibles en una intervención arqueológica, pues una figura muy habitual en Navarra, que ha sido el auzolán, pues nos encontramos con proyectos arqueológicos en los que de alguna manera se imbrica pues colectivos populares que ayudan de alguna forma en esos proyectos, ¿no? Entonces, si esa es la arqueología popular y debe de tenerse ahí, bueno, pues ese es el debate. Yo personalmente, antes de entrar con el tema del detectorismo, ahí, no sé, tengo bastantes reticencias, quiero decir. Entiendo que la arqueología como práctica científica pues debe ser llevada a cabo por profesionales, ¿no?, que tienen una capacitación y unos estudios que se han realizado para ellos, ¿no?, y toda una formación. Lo mismo que a nadie se nos pasaría por la cabeza que hubiera una medicina popular, ¿no? Nadie querría meterse en la mesa de un quirófano a que le operara la apendicitis, ¿no?, una persona que forma parte de un colectivo de la medicina popular, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo cual no quiere decir que efectivamente pueda haber una participación que poco a poco vemos que está ahí presente, y poco a poco, y los vemos en las intervenciones arqueológicas. Estos años lo hemos visto mucho. Por ejemplo, hemos tenido un resurgir de intervenciones en fortalezas medievales, en los castillos del Reino de Navarra, en donde han participado equipos que recibían ayuda en los trabajos de campo, pues de personas de los municipios en donde están esos yacimientos, y ayudaban de alguna manera, ¿no? Y no soy ajeno a que hay un debate entre el colectivo arqueológico de si eso es bueno, malo, regular, se puede de alguna manera o no, incluso debiéramos regularlo. Esa es la situación en la que estamos en Navarra, ¿no? Y luego, por otra parte, ya con el tema del detectorismo, pues por una parte tenemos la Ley de Patrimonio Histórico Español, que digamos es muy clara, la Ley de Patrimonio Cultural de Navarra, que es muy clara y contundente, pero muy breve. Pero muy breve, ¿no? Entonces, carecemos hasta el momento, ante una realidad que tenemos presente y encima de la mesa, pues de un reglamento más específico que las múltiples particularidades que tiene el fenómeno del detectorismo, pues las precise, las regule, las normativice, ¿no? Y bueno, yo os puedo decir claramente, en algunas reuniones que hemos tenido entre arqueólogos de administraciones públicas con otras comunidades autónomas, probablemente estamos acusados, entre comillas, de ser una de las comunidades, no sé si la palabra es más permisiva, con el tema del detectorismo. No sé, igual me estoy extendiendo demasiado, a lo mejor. A ver, trato de ser muy breve. ¿Por qué? Bueno, pues porque efectivamente es una realidad que en los últimos 10 años, y como todo lo que parece en la actualidad, la pandemia, ¿no?, la famosa pandemia ha ayudado también a que esto se multiplique, pues el fenómeno detectorista en Navarra, hasta hace en torno a unos 5 o 6 años, era una realidad. Aquí también hay arqueólogos que lo conocíamos, que éramos conscientes de que existía, pero no parecía que fuera un fenómeno que nos preocupara en exceso, porque parecía relativamente minoritario. Pero la realidad es que en la última media docena de años, pues bueno, ese fenómeno se ha multiplicado, se ha convertido en un fenómeno que empieza a ser bastante popular, y es una realidad que tiene muchísimos adeptos, ¿no? Pero muchísimos adeptos. Está claro que necesitamos una regulación, necesitamos un reglamento claro al respecto, normativo claro,
y desde luego a nivel educativo necesitamos también tener claro qué es lo que queremos, cómo queremos enfocar este tema con la ciudadanía, ¿no? De qué manera. Ahora mismo la norma es muy clara, pero muy breve, ¿no? O sea, digamos que para buscar objetos arqueológicos sin autorización no se puede utilizar un detector de metales, pero la tenencia de un detector de metales no está prohibida. Y esto no es como una licencia de caza, o sea, ¿no? Que no puedes ir por la calle con un arma si no tienes esa licencia. Tú puedes tener un detector de metales en tu casa e incluso pasearte por el campo con él si no estás realizando ninguna extracción. O sea, quiero decir, Entonces, a día de hoy tenemos un colectivo importante de personas que se ponen en contacto con la administración para ver cómo puede detectar. Al respecto de lo que decías, Jeremy, ese colectivo que se pone en contacto con la administración, por lo que nosotros observamos, no parece que haya un interés crematístico en el tema, un interés digamos, de comercio ilícito, de enriquecerse con la cuestión. Todo el mundo que se pone en contacto nos traslada que es un hobby, que es una forma de salir al campo, eso es habitualmente lo que nos trasladan. Tampoco nos trasladan que lo que quieran sea enriquecer y aumentar el patrimonio arqueológico de Navarra. Tampoco eso es lo que nos trasladan. Esa es la realidad que estamos viviendo y estamos en un momento que esa cantidad de gente que se dirige a nosotros es tan grande que, por eso comento que esa regulación es una necesidad que tenemos, pero ya, o sea, ya. Es muy interesante porque hace unos años yo estaba leyendo un libro, esa novela, tal vez bastante de vosotros ya tenéis conciencia de eso. Canto yo y la montaña baila, ¿no? Pues es sobre la vida en un pueblo en el monte catalán, cerca de la Muga con Francia. Y ahí la protagonista, una chica joven del pueblo, de repente en los últimos capítulos del libro saca su palo. Y es detectorista de vez en cuando, buscando cositas que los republicanos, huyendo al fin de la contienda, dejaron en el campo, etcétera, etcétera. Y para ella, para el novelista, la manera de presentar eso es como la cosa más natural, más inocente, más importante del mundo, de que eso es lo que había pasado por esa zona, los miles de republicanos huyendo por la zona, las tragedias innecesarias que se pasaron allí y que pasaron en su pueblo, todo ese tipo de cosas para mí es otro reflejo de lo que estaba diciendo yo de qué es la historia la historia para la gente de su zona. Entonces, sí hay las leyes navarras. Y por lo que me habían contado otros, que no son tan permisivos aquí, sino al contrario, entre los más rígidos. Eso es lo que he oído yo, pero como no soy experto en eso, no puedo decir más que eso. Y las leyes, hay que recordar, son hechos por los representantes elegidos, entonces se pueden cambiar fácilmente, claro. Eso es un derecho democrático. Y si hay representaciones de lo que dices es un fenómeno creciente a la Diputación para decir que mira, eso es una manera de aportar un poquitín más a la historia, al sentimiento de identidad aquí. No se debe repensar la manera de el estatus legal o no legal del detectorismo. Nada más. Vale. Comento y voy a pasarte o exponer una cuestión. A ver, el modelo inglés lógicamente es interesante en cuanto a que esa participación, colaboración entre la arqueología académica y la arqueología popular, lógicamente plantea unas conexiones muy valiosas para lo que es la acción, digamos, o el conocimiento. Quizás, claro, aquí tenemos que plantear la responsabilidad primero de quien usa el detector, es decir, si es una persona responsable, una buena praxis, y quizás
una posible colegiación, una manera de tener controlados a los detectoristas. No obstante, la legislación a día de hoy es la que es y plantea lo que plantea, pero me ha surgido un tema interesante porque, claro, aquí tenemos un género que es la picaresca, y es verdad que hay detectoristas y personas que actúan de buena fe, con un interés manifiesto pues, por entregar bienes a la administración, pero también se da el caso, porque hemos conocido en los últimos años ejemplos de personas que hacen uso de los detectores de metales para el expolio. Me quedo con una idea que ha planteado Lourdes Errasti que me ha parecido fundamental, y es que la identificación de las personas, de esos huesos, de esos restos que aparecen en las fosas, muchas veces se hace a través de objetos de metal, medallas, botones. Claro, si los detectoristas sustraen esos objetos de metal, perdemos la memoria de esas personas, perdemos la oportunidad de identificar a esas personas. Entonces no estamos jugando o hablando únicamente de objetos históricos o no, estamos hablando de herramientas de memoria y de historia para las personas, para poner nombres y apellidos a esas personas que se encuentran en esos lugares. Me gustaría plantear a Iván, porque él ha trabajado in situ en estas excavaciones, en estas acciones. Claro, tú has tenido experiencia con temas de expolio. ¿Qué ha supuesto realmente eso para la investigación? Sí, yo con eso pues quería también comentarle un poco el caso a nivel navarro. Yo lo que he podido vivir, lo que he podido experimentar también con otros detectoristas que en su momento estuvieron actuando y cuál es un poco la realidad, al menos desde mi punto de vista y yo de lo que he podido ver. Para empezar diré que antes igual no lo hemos presentado correctamente, Gorka lo ha citado brevemente. Digamos que esta arqueología de las guerras carlistas, cuando él lo situaba en el contexto del año 2010, esa primera persona, ese Jesús Arrate Jorrín, era un detectorista. Era un detectorista que, llegado a un contexto, dijo, es que, pues bueno, estoy realizando un mal hacia este patrimonio, y es entonces cuando hizo una reconversión de pirata corsario, por así decirlo, ¿no?, en el cual empezó a trabajar de manos de un arqueólogo. Y en ese contexto, bueno, pues él muchas veces me ha comentado cómo pues, ha habido muchos detectoristas que hacían quedadas en el campo de Somorrostro, específicamente, como por ejemplo hemos visto, y se llenaban los bolsillos de todo tipo de materiales, ¿no? Entonces, de alguna forma, creo que al menos aquí en España, esa especie de arqueología social, desde el punto de vista, ¿no?, de que los detectoristas realizan su labor y paralelamente la academia va documentando, todavía está lejos de ser realidad, me parece. O sea, me encantaría, y creo que todavía en ese debate tendría que haber un poco de una enseñanza de ciertos valores hacia las personas que están extrayendo esos materiales, ¿no? Porque yo también, personalmente, he estado también en casa de alguno que otro, por ejemplo aquí en Estella, y he visto bolsas sin identificar, de botones, que me enseñaba como si fueran sus medallas, ¿no? Y yo mientras tanto no veía objetos, sino veía memoria perdida, contextos históricos perdidos y una falta de información. Yo a nivel particular, cuando hemos realizado desde el año 2016 las diferentes intervenciones, tanto las excavaciones, hay que decir de que sí que hemos hecho, como ha dicho Jesús, un poco esa mención de Ausolan, de trabajo con el colectivo. Participaron alumnos de la Universidad del País Vasco, han participado gente local de los ayuntamientos, me estoy acordando de Oteiza, de Villatuerta, de Estella, e incluso también en una campaña de Arandiogoyen, alumnos del Instituto del IES de Tierra Estella, un poco para concienciar sobre este patrimonio, labores que de alguna forma entiendo que son interesantes porque de alguna forma les estás aplicando ciertos valores y concienciación sobre lo que es el patrimonio, ¿no? Pero, ¿qué pasa también? Que hay otra cara oculta en todo esto y es precisamente lo que comenta Iñaki. Cuando realizamos las excavaciones, por ejemplo, en la intervención del Fuerte de la Princesa de Asturias, pues de la noche a la mañana las cosas estaban removidas. Claramente había venido alguna persona que no perdía detalle de nuestros trabajos y tuvo que intervenir el Seprona y medio camuflados mientras realizamos la intervención a ver qué es lo que estaba ocurriendo, porque lógicamente está desapareciendo material, ¿no? Entonces se trata de personas que están trabajando en las sombras y yo no sé si a día de hoy quieren tener o crear lazos de unión con las administraciones para poder colaborar, ¿no? Y solamente queda decir que yo, por ejemplo, sigo bastante a menudo, no me atrevo a decir casi semanal, páginas como Wallapop, etcétera, para ver si hay algunos botones, uniformes, etcétera, lo que sea, y todos los meses aparecen materiales, ¿no? Entonces, yo sí que creo que todavía estamos muy lejos, al menos del caso inglés,
y que hay mucho furtivo que lo único que quiere es vanagloriarse de sacar esos objetos, poder compartirlos con los pequeños colegas de afición, y que pues nos atrae todavía muchísimos problemas. Y con esto quiero también unirlo un poco con una pregunta que ha generado Gorka, es que claro, nosotros cuando estamos como arqueólogos realizando estudios, y en el caso de Abárzuza, el Somorrostro, ¿hasta qué punto nos interesa hacer una difusión de nuestros trabajos, ¿no? ¿Cómo no sé yo que si planteo unos mapas, imaginemos, ¿no?, en una web y digo, es que aquí justo me ha aparecido el medallón de no sé qué? ¿Cómo no sé yo si de aquí a una semana alguien que me está mirando desde el otro lado, no sé quién, en las sombras, no va a ir con su detector y va a continuar, pero sacando todo ese material a saber para qué fines, ¿no? De esa forma, colateralmente, perdemos esa información. O sea, un poco... No me voy a alargar más. Ok, si puedo contestar al último comentario. Razón tienes en ese tema específico, porque lo que pasa es que normalmente los mapas del Portable Antiquity Scheme no son tan específicos, precisamente por esa razón. Pero se encontró eso en esa zona. Yeah. Con respecto a esto último, a mí me parece que yo creo que siempre hay que difundirlo. Lo que pasa es que esa difusión debe ir acompañada siempre con un carácter educativo. O sea, quiero decir, yo no creo que no difundir las ubicaciones de los yacimientos los proteja especialmente. Mi experiencia en los últimos años en la administración es que en ocasiones son las propias administraciones las que han llevado a cabo los daños más grandes al patrimonio arqueológico, ¿no?, a través de grandes proyectos de obras públicas, etcétera, o que potencialmente son las que pueden cometer daños mayores, ¿no? Entonces, pero lógicamente, claro, la difusión tiene que ir acompañada tiene que tener un carácter educativo que... Y luego, con respecto... A ver, ya hace unos cuantos años que sí que es cierto que se ha colaborado desde la administración incluso con algunos detectoristas. O sea, no muchas veces, Iván, pero por ejemplo... En la batalla de Tudela se hizo una prospección dirigida por un arqueólogo con unos cuantos detectoristas. Hay un detectorista en Navarra con el que tenemos un contacto habitual y que ha participado con nosotros y con otros arqueólogos que llevan distintos proyectos de investigación y que ha participado y ha colaborado y ha intervenido muy eficazmente para resolver muchas cuestiones en esos proyectos, ¿no? O sea, lo que ocurre es que, bueno, pues antes cuando he comentado, he dicho, ¿no?, que has comentado, Jeremy, pues creo que Navarra es una de las menos permisivas. Cuando he comentado permisivo, porque en el momento que hace unos 6 años se nos planteó que nos llegaban muchas solicitudes a través de Instancia General del Registro del Gobierno de Navarra, de un ciudadano, ¿no?, del administrado al administrador. El administrador tiene que contestar, ¿no? Entonces nos planteamos que teníamos un montón de peticiones para hacer detecciones. Entonces, con la ley en la mano es relativamente sencillo. ¿Cómo? ¿Usted quiere ir a hacer una detección a un lugar arqueológico sin autorización, sin mediar un proyecto, tal? Negativo, no puede ir. Pero claro, la petición era, que voy a ir a detectar a este lugar y quiero que me diga si hay algún resto arqueológico al que pueda afectar, porque si no lo hay, ¿qué dice la normativa en este lugar en la que ustedes me certifican que no hay ningún contexto arqueológico de ningún tipo? ¿No? Es estéril arqueológicamente. ¿Qué normativa dice que yo no puedo ir ahí a detectar? Si además yo no voy a ir a buscar materiales arqueológicos. Entonces, con la ley en la mano no es fácil contestar a eso. Entonces, se habilitó un medio, se habilitó una fórmula que probablemente, no sé si alguna otra comunidad autónoma tiene, y por eso entiendo que eso he dicho que no nos acusan de ser excesivamente permisivos. Bueno, sí que alguna otra comunidad autónoma lo tiene, pero mucho más normativizado, y es que el ciudadano se puede dirigir a nosotros y puede decirnos, quiero ir a detectar a esta parcela.
Entonces nosotros, como no va a buscar materiales arqueológicos, no le estamos ni dando una autorización ni negándosela. Simplemente le vamos a recomendar si puede ir o no puede ir. Le vamos a dar una recomendación. Lógicamente, si hay algo arqueológico, le decimos que no puede ir allí, que allí mejor que no vaya. Claro, si ese ciudadano se tiene que identificar, o sea, es un ciudadano que a partir de ese momento está perfectamente identificado, sabemos quién es, y si de hecho se le plantea que puede ir, tiene que decir qué día va a ir, tiene que poner prácticamente la matrícula del vehículo, el modelo de detector, o sea, que hasta se podría hacer un seguimiento policial para saber si efectivamente está allí el día que se le ha dicho que no había inconveniente en que fuera allí, ¿no? Entonces, eso no lo tienen otras comunidades autónomas. Por ejemplo, en Aragón habilitaron una forma de dirigirse a la administración, pero que han reglamentado pues que a los 2 meses el silencio administrativo es negativo, con lo cual o contestan sistemáticamente que no, o si no dejan caducar las solicitudes y directamente es que no, ¿no? O sea, entonces la disyuntiva legal pues ahora mismo está, bueno, un poco abierta a que el ciudadano puede dirigirse, como lógicamente no puede ser de otra manera, y como administración tienes que contestar. Y la normativa es simplemente que si tú no vas a ir a buscar materiales arqueológicos, claro, ¿cómo demuestras? Lo que estamos pensando es que el detectorista va a ir a buscar restos arqueológicos, ¿no? Y ya en esas propias recomendaciones que se dieron, los materiales procedentes de conflictos bélicos los consideramos bienes de dominio público y patrimonio arqueológico, y así se les transmite. Entonces, claro, ¿qué pueden ir a buscar? Básicamente basura. Básicamente basura, digamos, sin interés arqueológico, ¿no? Entonces, estamos en una situación pues compleja que requiere ya un reglamento bien definido. Además, la legislación dice, a la hora de definir el patrimonio arqueológico, que se haya localizado con metodología arqueológica, es decir, se especifica. Bueno, saliendo un poco de la mala praxis, vamos a la buena praxis. Quiero decir, y tenemos, creo que en esta exposición, un buen ejemplo de buena praxis, es decir, una investigación académica de doctorado se interesa por unos yacimientos, indaga la posibilidad de que a través de diferentes medios en determinado lugar existan unos restos arqueológicos, arquitectónicos, campos de batalla, etcétera, y se ponen, entiendo, en contacto con la administración para promover una campaña o unas campañas arqueológicas con una metodología específica, con un cuidado, un rigor y un conocimiento por parte de la administración, donde aparecen una serie de materiales que son entregados tras un periodo de tiempo para que se investiguen, etcétera, son entregados a la administración, que los almacena, los deposita y continúa a su vez pues, con sus gestiones y labores propias de la administración, que finalmente terminan expuestas en un museo gracias también a otra serie de procesos. Me gustaría que se explicara brevemente para que la gente pueda entender cuál es la buena praxis, es decir, cómo desde la academia, desde un investigador, un doctorando, un doctor, cómo se puede proceder en buena praxis para realizar esta investigación y este proceso. Bien, bueno, pues si queréis pongo el caso de la batalla de Abárzuza, que es un poco la que mañana pues, visitaremos, y básicamente pues en este contexto, lógicamente, primero recurrir a las fuentes históricas para hacer un buen contexto, poder sumergirte en las fuentes tanto de primera mano como secundarias, artículos, todo lo que se pueda, y en base a eso, lógicamente, como Gorka ha comentado, es que un campo de batalla, y más de estas épocas, es inmenso. O sea, el campo de batalla de Abárzuza iba desde Abárzuza hasta Montejurra. Entonces, claro, hay que seleccionar qué zona puede resultar la más interesante o queremos cubrir ciertas lagunas históricas, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, pues como yo en su momento realicé, preparar un dossier para entregar a la administración solicitando un permiso de actuación, es decir, contando pues esta campaña, queremos realizar esto, en esta zona, bueno, y luego ya vamos a campo. En el campo, pues con toda la metodología, desde chalecos reflectantes, el permiso de la autorización por si te para Seprona o quien fuera, empezar a realizar ciertos transectos, como ha dibujado en algunos mapas Gorka, cuando se da el hallazgo de algún material, su extracción, una vez extraído, fotografía de campo, documentación breve,
inventariado, es decir, cada unidad tiene una sigla que luego, con la sigla que nos lo autoriza, en este caso el Gobierno de Navarra, pues se identifica al final lo que va a ser hallazgos de un yacimiento. Todo ese proceso de campo, posteriormente al laboratorio. En el laboratorio, primero limpieza, en cierta manera, de ciertos materiales, otra vez fotografiado a escala, análisis, documentación de cada uno de los materiales y su etiquetado, embolsado, siglado, para posteriormente poder depositarlo, en este caso, pues en Pamplona, ¿no? Y luego, pues, todos los estudios que se puedan realizar a partir de todos esos hallazgos, ¿no? Básicamente, es decir, un proceso muy metódico que, lógicamente, pues cuando estamos hablando del caso de algunos detectoristas, pues básicamente queda en el expolio, en según qué casos, documentación con GPS donde ha aparecido, pero para sí mismo, poco más, ¿no? Y si acaso, en el mejor de los casos, entrega en algún momento dado de esos materiales a la administración, museos o lo que sea. Es decir, hemos perdido mucha información por el camino, ¿no? Es decir, eso. Solo una puntualización y autorización de los propietarios de los terrenos, ¿eh? Vamos, también. Que también es necesaria. Quería ya, por añadir un giro de tuerca, hay otro patrimonio arqueológico relacionado con las guerras carlistas que requiere además un tratamiento específico muy concreto, que son las armas de fuego y objetos explosivos. Aquí entra intervención de armas de la Guardia Civil. Si son armas de fuego, si son armas antiguas, anteriores al modelo de 1897, si son armas que hay que inutilizar a través de un procedimiento bastante complejo y largo en el tiempo. Y después están los objetos explosivos, es decir, todas esas bombas, granadas que no han detonado en su momento, que están en los campos navarros, muchas veces ocultas en tierra, y que a base de roturar y de labrar los campos aparecen. La forma de intervenir es muy clara, hay que informar inmediatamente a intervención de armas de la Guardia Civil. Nadie va a ser detenido, a nadie se lo van a llevar al cuartelillo, esta broma la hago en connivencia con los propios responsables de Guardia Civil, porque lo único que se quiere es garantizar la seguridad de las personas que hay en esos objetos. Se intervienen, se documentan, se desactivan en la medida de lo posible y, en el mejor de los casos, esos objetos pueden acabar en un museo. De hecho, aquí en la exposición verán mañana una bomba, un modelo que fue, con este procedimiento, terminó en el Museo del Carlismo, ¿no? Es decir, no es un tema sencillo. Entran en juego una administración pública, entra en juego una buena praxis, una conciencia de investigación académica. No me cabe la menor duda que también la buena fe de muchos detectoristas y personas que quieren aportar al patrimonio común, y entra también en juego, bueno, pues una competencia que está asignada a través del Ministerio de Defensa, en este caso la Guardia Civil, ¿no? Es decir, es un patrimonio enormemente complejo que requiere, bueno, como ven, muchos pasos para que todo finalmente, y yo lo llevo un poco al terreno del museo, todo acabe exponiéndose en el museo y, lo más importante, seamos un servicio público al servicio del público, es decir, la sociedad, la ciudadanía tenga acceso a unos materiales que en realidad le pertenecen como sociedad, dentro de esa cuestión que comentaba Jeremy, de esa visión de los derechos, vamos a decir, públicos, ¿no? Frente a los derechos más propios o de propietarios que pueda haber en otros modelos de gestión. Es un tema, como digo, muy, muy complejo. No sé si hay alguna pregunta o si quieren hacer algún comentario. Creo que ha habido muchos temas por hablar, si queréis hacer alguna aportación concreta. Lo que comentaba Chus hace poco, cómo se dirigen a la administración las personas, también al Museo del Carlismo se dirigen personas preguntando por. Yo suelo delegar la respuesta hacia la sección correspondiente. Tienen en la página web además especificado el protocolo y el procedimiento a seguir, está muy claro. Y bueno, lo que se trata es de que las acciones sean con buena praxis, y lo que se pueda autorizar se autorice, y lo que no, pues lógicamente no. De cara a lo que comento, a que ese patrimonio arqueológico, que no son tesoros, quizás porque tienen más de 200 años de antigüedad, pero indudablemente son patrimonio histórico, por Ministerio de la Ley de Patrimonio Cultural de Navarra. Insisto, ¿alguna pregunta o algún comentario al respecto? A mí hay una cuestión que me parece que puedo comentar, que me parece muy interesante y que se abre con los trabajos de Iván, ¿no? Y es cómo vamos a tratar en la administración, desde el punto de vista legal,
este tipo de realidades arqueológicas, como dices, son complejas y sobre todo que son que ocupan un ámbito territorial tan grande, ¿no? Quiero decir, una batalla pues son una montonera de hectáreas enormes. Y claro, las tres figuras legales que tenemos básicamente en nuestra normativa pues son, ¿no?, el bien de interés cultural, el bien inventariado y el bien de relevancia local. Claro, cuando así se declaran expresamente, ¿no? De los más de 7.000 yacimientos arqueológicos son muy poquitos los que tienen alguna declaración. Entonces, ¿cómo abordamos la protección legal de un yacimiento que es enorme, que ocupa un montón de hectáreas y que, como tal, cómo lo protegemos en el sentido de que luego, de cara a los distintos tipos de desarrollo urbanísticos, de todo tipo de desarrollos agrícolas o ganaderos, cómo se protege un sitio que es tan grande, tan enorme, tan disperso, con una realidad dentro de sí mismo tan variada, ¿no? Entonces, nos abre un debate interesante porque tampoco hasta ahora nos había tocado, junto a esas otras cosas que he comentado, que son complejos arqueológicos muy grandes, que he comentado de la minería, la línea P, o sea, qué tratamiento, qué protección legal le damos, ¿no? Hay una figura que prácticamente no hemos utilizado, que tiene la Ley de Patrimonio Cultural, que son las áreas de cautela, ¿no?, arqueológica, y que no hemos empleado y que, bueno, tal vez puedan ser este tipo de realidades arqueológicas a las que tengamos que recurrir conforme las vayamos conociendo y en realidad no lo sé, puede ser una de las fórmulas porque no es sencillo. Quiero decir, estos campos de batalla, en los planes municipales, ¿qué se puede hacer en ellos? ¿Qué no se puede hacer? ¿Qué uso se puede dar a esos terrenos para la protección de ese tipo de campos de batallas? ¿Qué autorizamos, qué no autorizamos? Tiene miga el tema y, desde luego, claro, para los que estamos en la parte de la gestión sí que es algo que nos preocupa, ¿no? Cuando, como bien decías tú, cuando se comentaba, cuando estás delante de una realidad arqueológica construida, perfectamente delimitable, sea grande o pequeña, quizás no haya ninguna duda, pero cuando nos encontramos en un yacimiento que tiene no sé cuántas hectáreas, que tiene aquí una trinchera, allí un terraplén, allí una zona de disparos en donde aparece munición, ahí y ocupa una superficie enorme, ¿cómo protegemos eso? ¿Qué podemos autorizar, qué no podemos autorizar? Porque aquí estamos en un debate, pero luego está el agricultor que quiere colocar riego, el ganadero que quiere hacer una instalación ganadera. Entonces es algo que tampoco hasta ahora nos ha tocado especialmente, ¿no? Ese paisaje, ¿no?, que planteabas en el título de tu charla, pues que no tenemos muy claro, a ver cómo, y entre todos tendremos que ver cómo abordamos la protección de este tipo de arqueología, de patrimonio arqueológico, sin más. Una última cosita. Bueno, sí, al menos el caso de Somorrostro, no sé si por ahí podría ayudar un poco, pero lo que está claro es que si se sabe de antemano que se va a construir un recinto ganadero, ¿no?, en la zona, por ejemplo, de la zona de Abárzuza, que menos, ¿no?, que primero decir, bueno, pues vamos a hacer un estudio de la zona comprendida y luego ya posteriormente pues que se construya lo que deba construirse, ¿no?, por ejemplo. No sé. O que menos que documentar, se haga algún estudio, si queda alguna zona de trincheras, que hay menos que documentarlo. Luego ya, pues lo que se vaya a hacer. Pues si les parece, les emplazo mañana a las 10 para ver la exposición temporal de la mano del comisario y después iremos a Abárzuza a ver el campo de batalla con de nuevo la explicación in situ. Del campo. Bueno, pues muchas gracias por su asistencia y espero que